extraordinaria para tratar el tema de la aprobación de la transacción extrajudicial con personas vinculadas al Departamento de Educación Municipal. Antes de darle la palabra al abogado, como introducción quisiera plantear que he llegado a este municipio y me he encontrado con la desvinculación alrededor de 40 funcionarios y de esos 40 funcionarios hemos estudiado 10 personas que no tienen ninguna explicación presupuestaria ni tampoco de su evaluación de la gestión para haber sido desvinculados. Además, estas 10 personas corresponden a los sueldos más bajos de este municipio y es por eso que vengo a solicitar su voto favorable para revocar esta medida. Y quiero pedirle al director jurídico que explique con mayor detalles de esta transacción extrajudicial con estas personas vinculadas. James Black tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, concejales, público presente, señora alcaldesa. Efectivamente, esto se da en contexto de lo ya señalado en la sesión pasada, en la cual se habían acercado a mí particularmente y los pusieron en la hora de incidentes el concejal Urrutia, también lo mencionó don Juan Bastamante y la concejala Abigail, que aquí no se encuentra, de que revisáramos ciertos casos de desvinculaciones que se habían producido con fecha 30 de noviembre del año pasado y una con fecha 14 de noviembre del año pasado, de una serie de personas de auxiliares de la educación que habían sido despedidos por la causal necesidades de la empresa. Esta causal en el Código del Trabajo se utiliza cuando efectivamente hay algún tipo de reorganización o un cambio en la estructura de la institución o de la empresa, según corresponda, y no se van a requerir más los servicios del trabajador. Ante eso, fueron varios los trabajadores que se acercaron a la unidad jurídica señalando que ellos no estaban de acuerdo con esta causal específica por la cual habían sido despedidos y que ellos la consideraban injustificada y por tanto estaban dispuestos a ejercer acciones judiciales para reclamar ante los tribunales de justicia. Nosotros como municipio, y a partir de lo expuesto y señalado por los concejales en la sesión pasada, sin entrar a calificar específicamente si es que la causal corresponde o no, porque eso obviamente es algo que tendríamos que discutirlo en un juicio, para efectos de evitar ir a una instancia judicial, es que nosotros les propusimos, y le estamos proponiendo ahora al Honorable Consejo, realizar una transacción extrajudicial. Esta transacción extrajudicial que está permitida en el ámbito en general del derecho, y específicamente para el derecho administrativo, ya lo sea que lo pueda celebrar el Estado con la venia del Consejo de Defensa del Estado, o el municipio, en este caso, con la venia de este Honorable Consejo, se realiza precisamente para precaver un litigio o cuando ya hay un litigio en curso para terminarlo. Y lo esencial de la transacción es que tiene que haber concesiones recíprocas por parte de las partes involucradas. En este caso, la concesión que estarían haciendo los trabajadores es precisamente no demandar a la municipalidad por este despido injustificado, y la concesión que estaría haciendo la municipalidad sería dejar sin efecto el despido, siguiendo vigente el contrato, sin solución de continuidad. Esto es que desde la fecha que ellos recibieron la carta de aviso, siguen el contrato vigente como si no hubieran sido desvinculados y por tanto con todos los derechos que les corresponderían por esos meses, o sea, por el mes de diciembre para los que fueron despedidos el 30 de noviembre y un caso que fue despedido el 15 de noviembre con lo que corresponde también en esa quincena. Y ellos son sin perjuicio que también se va a dejar expresamente señalado en la transacción de que como obviamente acá ha pasado un periodo de un mes, se va a demorar probablemente en hacerse los pagos, eso van a salir durante el mes de enero, entonces ellos también renuncian respecto a ese desfase que se va a producir en el pago de las remuneraciones que corresponderían al mes de diciembre en caso de aprobarse por este Consejo la transacción extrajudicial. Y lo demás que siguen vigentes obviamente todas las obligaciones y todos los derechos que tienen los trabajadores respecto al contrato de trabajo.
Eso es básicamente lo que se está sometiendo a la aprobación de este Consejo, que es respecto de 9 trabajadores que son los que se acercaron señalando que tenían la intención de iniciar acciones judiciales. Se les ofreció esta alternativa y con esta alternativa dijeron que ellos estaban dispuestos a denunciar estas acciones judiciales siempre y cuando se cumplieran con estos requisitos que les acabo de señalar. Concejal Matías Muñoz me solicitó la palabra. Gracias, alcalde. ¿Aló? ¿No? Ahí sí. Gracias, alcaldesa. Por su intermedio y saludando al director de asesoría jurídica, hacerle 2 consultas muy breves. Si acaso se argumenta por parte de los involucrados algún otro argumento para este despido injustificado. Y por otra parte, si acaso se han revisado los antecedentes de los trabajadores involucrados en este caso, si acaso tienen alguna calificación negativa o algún sumario que atente en contra de esta recontratación o negociación. Respecto a lo primero, lo que ellos argumentaron, sin perjuicio de que, como señalé, nosotros no vamos a señalar ahora si efectivamente ello ocurrió o no ocurrió así, ni vamos a entrar en el mérito respecto de las alegaciones que ellos hacen de por qué es un despido injustificado, puesto que eso siempre corresponde a una eventual defensa de la municipalidad, y en la transacción lo que se hace es precisamente no reconocer responsabilidad por parte de la municipalidad, porque por eso estamos tratando de precaver un eventual juicio. Y por eso no vamos a entrar a catalogar si las alegaciones que ellos hacen del despido injustificado son ciertas o no son ciertas. Ellos señalaban que efectivamente no correspondía a la causal de necesidad de la empresa, puesto que no había una reorganización de la institución, puesto que no se iban a seguir prestándose esos servicios y no se iba supuestamente a prescindir de esas labores que ellos estaban realizando hasta esa fecha. Eso es lo que señalan ellos, y por ello iban a justificar probablemente también con otros argumentos que podrían esgrimir ante los tribunales lo que era el despido injustificado. En cuanto a lo segundo, sin perjuicio de que acá hay que tener presente que la desvinculación fue por la causal necesidad de la empresa. Cualquier otra causal que se hubiera querido esgrimir para despedirlos hubiera tenido que constar en la carta de despido, de modo que los trabajadores precisamente tengan la oportunidad de defenderse, tengan la oportunidad de un debido proceso y de, obviamente, refutar todas las acusaciones que se le están realizando. Ello no se hizo, ¿ya? Por lo cual cualquier cosa que se hubiera esgrimido sobre un incumplimiento, contrato, etcétera, tendría que seguir los procedimientos para poder efectivamente desvincularlos por esa causal. Aclarado eso, se hizo una revisión. El jefe del Departamento de Recursos Humanos nos señaló que respecto de ninguno de estos trabajadores había anotaciones negativas, anotaciones de demérito, ni sumarios instruidos. Incluso respecto a un trabajador que es Luis Mena Gatica, hay solamente una anotación de mérito. Eso respecto de lo que señaló el jefe de Recursos Humanos. Sin perjuicio de ello, en la información que nosotros tenemos como división jurídica, tenemos la información de que respecto de doña María Riquelme Sea se instruyó un sumario en el año 2011 respecto de supuestos atrasos por la cual fue sobreseída, y existe también un sumario en curso respecto a la trabajadora Nelly Morales, y acá por transparencia también nosotros vamos a señalar que la fiscal que estaba instruyendo este sumario se fue de vacaciones y todavía no ha sido reemplazado por otra fiscal, por lo cual no tenemos la información completa, porque en la información que nos llegó señala que es una Nelly Morales que trabaja en un liceo distinto del que se está desempeñando doña Nelly Morales Gutiérrez, que aparece en el listado, por lo cual tenemos que corroborar efectivamente que se trata de la misma persona para no dar que no se entienda por equívocos. Son esos dos sumarios que estarían, o sea, ese sumario que está sobreseído, este sumario que estaría en curso, si efectivamente logramos comprobar que se trata de la misma entidad, sin perjuicio de lo cual, si efectivamente este sumario luego sale negativo, ahí la causal de destitución o la sanción que se aplica sería distinta. Yo, sin perjuicio, acá se le despidió por causales de necesidad de la empresa, como señalamos. Y también probablemente a ustedes les habrá llegado extraoficialmente, como a mí me llegó, una hoja de envío respecto a que se hacen ciertas
declaraciones en relación al trabajador Luis Menagatica. De lo que hemos revisado, no se ha instruido sumario tampoco por esto. A nosotros no ha llegado extraoficialmente, pero a partir de esto obviamente nosotros tenemos que iniciar una investigación sumaria, porque evidentemente son casos graves los que se están acá imputando, y de modo que el trabajador tenga derecho a defenderse, de que se haga la investigación, y precisamente porque si la sanción fuera la destitución por este caso, no le correspondería indemnización, por lo cual también sería un perjuicio municipal darle finiquito y una indemnización si su causal de despido tendría que ser incumplimiento grave. Esos son los tres antecedentes, por lo menos con los que contamos nosotros. Concejal Sandoval había solicitado la palabra. Sí, buenas tardes. Respecto a este requerimiento que se le hace al Consejo, también me había gustado que haya estado el director de educación acá. ¿No? Porque si bien yo podría deducir que acá hay una situación de directores de colegios que no tuvieron, digamos, la fuerza, los cojones, por decir, ¿no? Con ese término, disculpando el término, de decirle a sus subordinados que no querían trabajar con ellos o no querían seguir con ellos. Porque lo encontramos con muchos de ellos que no estaban enterados. Pero sí por la declaración suya, don James, es que había una carta de aviso. Entonces, los procedimientos legales de aviso de desvinculación han sido los normales en este curso. Ahora, si bien tengo entendido que hay una nómina de 40 personas que habían postulado al tema de la indemnización que por plata de educación, al final son aceptados 31 y hay 9 personas, 8 personas que están más o menos en esta conciliación que están acá, de los cuales en el fondo también nos gustaría a nosotros como concejales haber tenido todos los antecedentes caso por caso, ¿no? Porque yo tengo entendido que hay gente que tiene más de 180 horas, días de licencia médica, o sea, llegando a 300 y tantos días. Entonces, yo tengo que asumir que de los últimos 3 años trabajaron 2. Por lo tanto, cuando yo imploro como necesidad de la empresa, ni siquiera que me vaya a la inspección del trabajo a reclamar, a un juicio laboral, lo voy a ganar. Entonces, también nosotros, ¿por qué tendríamos que estar indemnizando bajo ese criterio? Entonces, yo creo que hay muchas cosas acá que hay que elucidar, pero partiendo por una explicación en conjunto con el director de educación y, como digo, vuelvo a decir, aquí hubieron directores que no tuvieron la valentía de decirle a funcionarios que no querían contar con sus servicios, por A, por B o por C. Y al final lo están metiendo en un problema que es técnico, transformándolo en un problema político que tiene que resolver el Consejo, de una situación que a nosotros hasta el minuto de ayer no sabíamos y nos competía, excepto por lo que ha hecho Rutia la semana pasada, que tampoco estaba muy clarificado. Entonces esa es la primera parte que quiero decir yo. Muchas gracias. Concejal Rubén Urrutia. ¿Aló? Buenas tardes, alcaldesa, público presente, señor director. Bueno, voy a repetir algunas palabras de director de jurídico, precisamente por su competencia como abogado y especialista en este tema. Esta contingencia se instaló como una controversia, ¿cierto? Y esta controversia se está intentando resolver a través de una transacción, porque es la institución jurídica que corresponde, que básicamente consiste en un acuerdo entre partes donde concurren las voluntades de ambos, ¿cierto? Funcionarios y autoridades administrativas o políticas en este caso, para dar solución a esta controversia. La controversia consistía en que no había claridad respecto a las desvinculaciones y a la intención de las partes de seguir trabajando o desvincularse de este empleo mediante un acuerdo indemnizatorio. ¿Correcto? Entonces se desprende de esto que han emanado ciertos antecedentes que pudieran controvertir aún más esta situación. Como bien señalaba el concejal Sandoval, aquí lo que media dentro de esto es la situación indemnizatoria. Por lo tanto, y haciéndolo análisis en estricto derecho, yo voy a concordar con el director de Asuntos Jurídicos en que nosotros no podemos tener un pronunciamiento negativo respecto a esto mientras no se cree derecho respecto a la situación de las personas.
no estamos facultados a emitir un prejuicio sin antes haber recibido elementos de juicio, claro, como un sumario administrativo. Por lo tanto, en términos personales, siento que la desvinculación no procede en este momento, y en caso de quien corresponda, tiene que verse respecto a estos procedimientos administrativos que son de total competencia interna, administrativa. Eso, director. ¿Alguien más había solicitado la palabra? ¿O respondemos ya? Buenas tardes, James. Bueno, respecto a toda esta problemática de los trabajadores desvinculados, sí, pues sí, faltan antecedentes precisos de sus diferentes directores de colegio y también de los diferentes jefes de educación. Y bajo todos estos antecedentes, nosotros lamentablemente no deberíamos sin todos esos antecedentes, de pronunciarnos al respecto. Pero aquí son trabajadores tal como nosotros, y nosotros estamos en pro de los trabajadores, pero sí nos gustaría de tener más antecedentes respecto a detalles, a calificaciones, porque podría ser de que sí, nosotros podríamos vincularnos nuevamente, pero ¿bajo qué proceder? Porque la figura de necesidad de la empresa es muy amplia, y en ese sentido no se deja claro exactamente por qué fueron desvinculados. Pero yo estoy porque sí se reintegren y llegar a mejores detalles de por qué esa desvinculación hacia los trabajadores. Concejala Abigail y posteriormente el director jurídico. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, abogado. Bueno, llegué un poquito tarde porque andaba buscando un poco de información, pero gracias a Dios ya estamos más claros. El tema acá, por lo menos lo que yo he estado escuchando, no es que no se reintegren, sí, el respaldo a los trabajadores, porque aparte de los trabajadores es una familia entera, y eso es nosotros los que estamos cuidando. Pero nosotros queremos respaldar al trabajador que ingresa, y no que se note como un acomodo. Eso es lo que no queremos, que se le dé la seriedad y el respeto que merecemos. Nosotros acá necesitamos antecedentes. ¿Por qué fueron desvinculados? De cada una persona, no solamente que nos llegue un documento, entendiendo que sí, con toda la seriedad que ustedes lo han hecho, pero en ese contexto hay que darle la seriedad, el respeto que se merece, y también saber los sumarios que tuvieron cada una de sus personas, si es que llegaron a tener, si fueron en algún momento con algún acoso laboral o algo por el estilo. ¿Qué pasó con su jefatura? Aquí no es llegar y despedir. Acá todo tiene una seriedad y un respeto, y la gente lo merece. Y para eso estamos nosotros, para respaldar. Y no es porque me caiga mal, se va, o me caiga bien, vuelve. Ese es el tema. Director. Bueno, agradezco mucho las consultas y concuerdo precisamente con todos ustedes en el sentido, y realzando lo que decía el concejal Urrutia, de que precisamente acá se les despidió a trabajadores por una causal que se llama la necesidad de la empresa. Puede existir, como decía don Marcelo Sandoval, de que haya trabajadores que quizás no hayan asistido durante no sé cuántos días, que tengan otros incumplimientos, que hayan procedimientos sumarios en curso, respecto a los cuales nos habíamos pronunciado un poco antes de que usted llegara, pero que los transparentamos todo lo que es la anotación en los sumarios en curso o en información extrajudicial. Pero el tema es que en este caso lo que se les señaló en su carta de aviso de despido es la causal de necesidad de la empresa. Ellos quedan en total indefensión respecto de cualquier otra materia que ellos pudieran defenderse ante tribunales si es que uno lo acusa respecto de otro incumplimiento. Por eso, el día de mañana, por ejemplo, si es que, como decía usted, don Marcelo Sandoval, si es que uno va a tribunales, uno no puede esgrimir que el trabajador no fue tantos días, o que el trabajador estaba acusado por esto, que el trabajador tiene un sumario, porque uno no lo puso en la carta. Y si es que fuera lo contrario, el trabajador nunca podría defenderse. Entonces, el tema que nosotros estamos viendo acá es que precisamente hubieron desvinculaciones, que sin perjuicio de que nosotros, como les señalaba, no podemos entrar por un tema de defensa de la municipalidad a señalar específicamente por qué fueron, ni reconocer responsabilidad respecto de que hayan sido despidos injustificados. Por eso se celebra la transacción, para evitar reconocer una responsabilidad y evitar un juicio. Sí tenemos que señalar que no procede que se esgriman otros motivos distintos y que no están en la carta de despido. Y por eso nosotros le hemos pedido a este honorable consejo. Yo sé que ustedes pueden señalar que quieren ver
cómo fue el desempeño de los trabajadores, si es que hay sumarios, si es que hay condenas, si es que hay licencias, pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora. Lo que estamos discutiendo es que acá se les despidió por una causal y esa causal es la que yo encuentro injustificada. Todos los otros antecedentes, como bien decía el concejal Urrutia, tenemos que investigarlos. Si se llega a una investigación y se llega a la conclusión que hay que destituirlos, por un incumplimiento grave se les va a destituir y se les va a destituir en ese caso sin indemnización. Pero no podemos entrar a prejuiciar, sino que tenemos que darle el derecho a debida defensa. Eso es lo que, por eso estamos proponiendo esta transacción extrajudicial. ¿No hay más consulta? Sí, la última consulta. Respecto, desconozco la votación de los concejales, ¿cómo va a ser? Si hubiera un acuerdo, ellos siguen en su tema laboral, no hay indemnización. No, porque ellos seguirían como si aquí a Focacero no hubiera pasado nada. Entonces, por lo tanto, ¿la indemnización tampoco corresponde? La indemnización por feriado no, pues, o sea, si es que ahora lo que ellos van a seguir con contrato vigente como si no hubieran sido vinculados. Claro. Siguen. Si el día de mañana, supongamos, estas investigaciones sumarias llegan a una conclusión de que hubo un incumplimiento grave, en ese caso se le termina el contrato y no tiene indemnización por esa causal, respecto a la cual obviamente el trabajador se va a poder Cosa que defender. después no se venga de nuevo este consejo a decir pasó esto otro, un caso B y hay que desvincularlo y no hay nada. Se acoge, ¿también están dispuestos a esa salida? ¿En qué sentido, disculpa? Los involucrados están dispuestos a esa salida, que en el fondo son reintegrados, siguen los procesos internos del municipio respecto a sanciones o sumarios, con lo que puede acarrear eso. ¿También están de acuerdo ellos? Lo que pasa es que hoy día lo que estamos haciendo y del cual la alcaldesa requiere el acuerdo del Consejo, según la ley 18.695, en el artículo 65 de la letra H, es transigir judicial y extrajudicialmente. Eso es lo que estamos viendo hoy día. La disposición de terminar por un sumario, terminar la contratación de una persona a través de un sumario es decisión de la autoridad, en este caso la alcaldesa. ¿Ya? Lo que estamos haciendo hoy día es ya llegar a un acuerdo extrajudicialmente, nada más que eso. Si se hace sumario y se determina, el fiscal determina que aquí hay grave incumplimiento a su tema funcionario con el municipio, no es decisión del Consejo. ¿Ya? Lo que estamos haciendo hoy día es extrajudicialmente llegar a un acuerdo y se necesita la aprobación del Consejo. Concejal Abigail Acosta y después concejal Urrutia. Mire, tengo dos consultas. Primero, ¿cuántas personas se despidieron en el mes de noviembre? En general. No tengo el número. ¿No tiene el número? No sé si justo Román tiene el dato, pero en general, yo ¿cuántos se despidieron? Acabo de llegar a hacer la introducción, concejala, y llegamos a asumir este cargo con la desvinculación de las personas. Pero el dato general lo tiene el jefe de recursos humanos de servicios traspasados. Aproximadamente 25 personas. Como no tiene micrófono, él dice aproximadamente 25 personas. Y en el caso puntual que estamos viendo acá, ¿solamente son las personas que están aquí o hay más que no se ingresaron a esta lista? Esas son las personas que, como les comentaba, se acercaron a la dirección jurídica señalando que ellos tenían la intención de iniciar acciones judiciales porque consideraban el despido injustificado. Por eso se hizo el análisis de mérito en el sentido de tratar de llegar a una transacción extrajudicial para no evitar el camino de tribunales. Ya, entonces la tranquilidad que me queda, que las personas es las que se acercaron a hablar su tema y no es que vengan de repente gente que no fue ingresada por ABC motivo, sino que las personas interesadas llegaron a golpear la puerta y son las que están acá. Esas son, yo por lo menos no he tenido otra persona hasta el momento que se mandó este memorándum distinta de que no haya sido ingresada por algún motivo. Concejala, le pido que pida la palabra porque el concejal Urrutia había solicitado la palabra y para no hacer diálogo. ¿Ya? Volviendo al tema, para que todos tengamos claro, quien no lo sepa, la transacción además es un acuerdo, como lo decía el director, extrajudicial, que además tiene una característica
que hace las veces de una sentencia judicial. Por lo tanto, en términos sencillos, no nos podemos volver a pronunciar más sobre este asunto respecto a las partes, a la causa a pedir o el mismo procedimiento. Por lo tanto, esto se resuelve ahora. Y me parece, ya teniendo todos los elementos de juicio completo, me parece que se ha abordado en términos correctos y personalmente me hago responsable en el entendido jurídico también de que efectivamente es una buena salida para no cuestionar indemnizaciones que no cuenten con todos los elementos que nosotros mismos hemos solicitado. Por lo tanto, yo voy a estar por aprobar que continúen los cargos. Concejal Sandoval. Sí, mira, a mí lo que me hace un poco pensar esto es en el sentido que durante el último tiempo se ha esgrimido aquí que se ha contratado, recontratado gente y se ha firmado gente de una u otra forma, y esto sea también parte del comedillo que diga que aquí se está apitutando o afirmando gente, lo que no es así. Porque ya la semana antes pasada ya pasaba un tema con una reintegración, ahora una nueva reintegración de funcionarios, entonces aquí como que se da la intención que está quedando todo atornillado de una u otra forma, de mala forma, cosa que no es así. Esa es una observación por el tema de los contratos. Concejal Bustamante, concejal Urrutia. Sí, alcaldesa. Director, que se me acercaron unas personas, dos específicamente, pero no les sé muy bien el nombre, y que también tenían el mismo problema y habían sido desvinculados 2 meses anteriores. Digo esto porque van a surgir otros antecedentes y si van a estar dispuestos a revisar esto, por favor. Concejal Urrutia y posteriormente el director. Yo quiero que nos remitamos, invito a que nos remitamos específicamente a este caso. Creo que se tiene que resolver caso a caso de acuerdo al mérito. Efectivamente, o sea, aquí yo creo que están asentados los elementos de juicio para decir que esto no es pituto, que esto no es, disculpen la expresión, un arreglo a los compadres, sino que simplemente estos finiquitos no proceden porque no están los elementos de juicio ni tampoco los administrativos para arribar a esa decisión, y lo más sano y lo más correcto es que continúen en sus funciones hasta que se produzca o no un procedimiento administrativo. Pero no podemos emitir un prejuicio de algo que todavía no está asentado en hechos concretos. Eso, directora alcaldesa. Director. Bueno, para ir cerrando un poco, pero bueno, efectivamente yo todos los casos que me llegan tengo que revisarlos, eso es como mi obligación como jurídico. Son hartos, pero tengo que revisarlos. Y respecto a lo que decía el concejal Sandoval, lamentablemente yo lo que les tengo que presentar a usted es una mirada netamente jurídica respecto de la procedencia de un procedimiento que sea de acuerdo. O sea, lo otro que sea una percepción política es algo que cada uno sacará sus conclusiones, pero yo no me puedo pronunciar respecto a eso. Concejala Abigail Acosta. Entendiendo lo que decía el concejal Bustamante y el señor Urrutia, pero también queda como la intranquilidad de mi parte que si llegan más casos, ¿se va a tomar el mismo procedimiento? Es que no se puede generalizar un procedimiento. Ya. Las personas que llegaron a su lado, ¿llegaron con un documento o vía personal, presencial, a solicitar el reingreso? Ellas llegaron vía presencial. No hay más. Yo quiero insistir que nosotros nos encontramos en esta administración con estos casos, la decisión no la habíamos tomado, hemos intentado recabar más información y los antecedentes que se han presentado es lo que tuvimos, ¿ya? Por la premura del tiempo, por estos despidos, de verdad que hay gente que no está recibiendo el sueldo al mes de diciembre y por lo tanto son sueldos bastante bajos, ¿ya? Yo no me voy a pronunciar en términos políticos de lo que ha manifestado el concejal Sandoval. Yo creo que esto son las personas que asistieron a reunirse con el director jurídico. Pueden haber más casos, pero no fuimos notificados al respecto. Por lo tanto, no podemos especular de los demás, de las demás situaciones, solamente los que se acercaron. Por lo tanto, el acuerdo, según
la ley 18.695. Ustedes han sido convocados a través del artículo 65, letra H, para llegar a este acuerdo extrajudicialmente y reincorporar estos funcionarios por las razones que ya ha explicado el director jurídico James Black. Me parece que el concejal Matías Muñoz quiere decir algo antes de votar. Sí, gracias, alcaldesa. En primera instancia, manifestar que me encuentro a favor de la reintegración de estos funcionarios. No sin antes pedirle a la administración que por favor se nos haga llegar la documentación del caso a caso para poder hacerle un seguimiento posterior a la votación. ¿No hay más consulta? Concejal Sandoval, ¿estaba diciendo algo? Sí, yo creo que la argumentación y todo el tema del caso a caso tenía que haber llegado antes, mucho antes. Acá todos los consejeros nos encontramos con 2 días de anticipación de todos los materiales, hay que ser claro. Y ayer yo al menos con otros consejeros nos reunimos, conversamos el tema, analizamos y estábamos siempre al debe en la información que se daba respecto al caso a caso de cada funcionario. Por eso yo no hago un juicio o un prejuicio sobre el tema del caso del despido, sino que los antecedentes que deberíamos tener nosotros como concejales para proceder en rigor. Y eso es lo que no tenemos. Gracias. Concejal Abigail Acosta, concejal Scarlett Rotten y concejal Rubén Urrutia. Posteriormente, el administrador. Bueno, yo creo que, bien, escuchando acá, creo que ninguno, y reitero, están en contra de que la gente no se ingrese a sus labores. Pero sí voy a dar la seriedad y el respeto, y de verdad, lo digo personalmente, me hago responsable de mis palabras, y el respaldo del ingreso, y no que sea un acomodo, por lo menos yo necesito la documentación. Y la documentación que merezco, por lo menos yo que merezco, y por respeto a los demás. Entonces, en ese aspecto, sí se podría aplazar una semana más, pero que nos llegue la documentación. Sí, director. Sí, muy breve. Disculpen por insistir en esto, pero los antecedentes requeridos para resolver lo que estamos discutiendo acá, ustedes los tienen. Salen que todos los trabajadores fueron despedidos por causal de necesidad de la empresa. Todo otro tipo de consideración, como he dicho, no es algo que efectivamente ustedes deberían haber tenido presentes para resolver este caso, porque serían consideraciones que van más allá de la decisión de mérito que tenemos que tomar en este caso específico. Entonces, cuando ustedes me dicen por qué no me entregaron, por ejemplo, los sumarios, por qué no me entregaron las anotaciones, independiente que lo señalamos acá igual, respondiendo a lo que ustedes nos están preguntando, pero no son antecedentes que uno tiene que tomar en cuenta para este tipo de decisión. Por eso les pido, por favor, que se pronuncien respecto de lo que específicamente se está señalando en el acuerdo de transacción y de acuerdo a eso voten, porque acá si no sería postergar más tiempo aún a los trabajadores sin en realidad tener un fundamento preciso para ello. Quiero argumentar que la razón del despido fue necesidad de la empresa. ¿Ya? Concejala Scarlett Rotten. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Al igual que el concejal Marcelo Sandoval, de un principio cuando recibí esta notificación, también encontré que no había mucha argumentación de por qué estas 9 personas estaban siendo despedidas. Ahora bien, escuchándolo a usted, director, y remitiendo, ¿cierto?, a la causal de necesidades de la empresa, creo que no corresponde despedir a estas personas. No obstante, es importante que se vaya viendo el caso a caso, cosa que a nosotros no nos compete, sí, pero sí a la alcaldesa, y por eso una sugerencia de que ella vaya viendo el caso a caso, porque por algo se notificaron a estas personas para desvincularlos. Eso. Concejala Rotten, le quiero decir que esa no fue nuestra decisión y el caso lo hemos visto, el tema de cada una de las personas lo hemos visto caso a caso. Concejal Urrutia. Para honrar lo que ha ocurrido, efectivamente nos reunimos con el concejal Sandoval, la concejala Scarlett Rotten y conversamos el tema. Ya, aquí yo voy a transparentar bien ese tema. Inicialmente yo estaba también por suspender esto, porque faltaban elementos de juicio que creo que hoy día se han completado, por lo tanto creo que procede apoyar esta prerrogativa.
pero igual quiero insistir un poquito en aclarar estos términos. Creo que la procedencia se da por una cuestión súper específica, de que aquí no se requiere nada extraordinario del aparato municipal, más que las funciones que ellos venían realizando. A la inversa, si nosotros tuviéramos que resolver la transacción de acuerdo a finiquitar, ahí sí nosotros necesitaríamos estos elementos de juicio para decir estamos haciendo lo correcto o no. Pero nuevamente, como no hay procedimiento sumario en curso y si existiese alguno no hay pronunciamiento, no procede en este tiempo tomar en cuenta otros antecedentes, porque tenerlo sería establecer un prejuicio en contra de las personas y eso secaría la decisión final. Por lo tanto, lo que corresponde ahora solamente concuerdo con el director de que es resolver este tema. Quiero hacer una aclaración. De verdad que aquí no existe ningún acomodo. Son personas, estas 9 personas vienen trabajando 10, 14, 20, 30 años en el municipio. Por lo tanto, no son personas nuevas, es gente que ya estaba trabajando. Dicho eso, vamos a proceder a votar. Juan Bustamante. Alcaldesa, de verdad que hay que vincular a los trabajadores nuevamente, pero sin antes, como ya lo hemos señalado, de que los diferentes jefes de departamentos hagan la pega exacta cuando van a desvincular a un trabajador. Se sigan los procesos que realmente se necesitan y no dejarlo en el marco de necesidad de la empresa, porque si no, la municipalidad, ¿en qué nos podemos meter más adelante? Cuando después nuevamente lo despidamos por causal de la empresa y después al mes siguiente tengamos ocupando al mismo desvinculado con otra persona, y ahí nos metemos no sé en qué cosa. Así que por lo tanto, sí, a prueba de que vinculemos nuevamente a los trabajadores. Concejal Matías Muñoz. Gracias, alcaldesa. Bajo los puntos expuestos por el director de Asesoría Jurídica, aprueba, alcaldesa. Concejala Scarlett Rotten. Apruebo. Concejal Rubén Urrutia. Primero, felicito la forma en que abordó este tema complejo el director del tema jurídico. En mi calidad de abogado también no me fue fácil dilucidar cómo operaban estas cosas, pero se ha completado el cuadro y resolvemos en equidad natural, en sentido común y no sometido a presiones políticas. Creo que aquí hay un trabajo que está bien hecho, lo felicito y lo apruebo. Concejal Marcelo Sandoval. Da la explicación del director jurídico y si bien tenía una posición un poco más dura, lo habíamos manifestado con Rubén por el tema de la documentación y también el trabajo que hizo Rubén Urrutia con los trabajadores de la semana pasada y clarificar el tema en consejo. Apruebo. Concejala Abigail Acosta. Bajo los lineamientos que siempre he trabajado, bajo documentación y por lo menos tener la documentación antes y saber cada caso, sin desmero, que yo nunca he estado en contra que se reintegre la gente, pero bajo toda una documentación me abstengo. Se da por aprobada el acuerdo extrajudicial que hoy día nos convocó. Siendo 5 para las 2 de la tarde, se concluye la primera sesión extraordinaria.